predicada. Efesios capítulo 2, verso 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, o sea, la salvación, no de vosotros, sino ¿dónde? De Dios, ¿verdad? Entonces, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie va a poder llegar al cielo y decir, bueno, Dios murió y luego yo puse mi parte. ¿Escuchó por ahí eso? Tú no pones tu parte, tú no pones tu parte. ¿Sabes qué pasaría si al vaso de agua puro y cristalino de la gloria de Cristo y de la consumación de su obra, tú le pones tu parte? Es como si le echaras una bola de estiércol. Tú malograrías todo lo que ha hecho Cristo. Si la salvación dependiera de ti, si la salvación dependiera de ti, oye, Dios te la dio y ahora tú tienes que cuidarla porque si no se pierde, como dicen algunos hermanos, muy sinceros incluso, estarías frito. No se puede cuidar la salvación. ¿Cuántos de nosotros ya habríamos perdido nuestra salvación para siempre después de haber nacido de nuevo si fuera así? Tú lo sabes, tú tienes una conciencia. Cuenta. Entonces no es posible. Dios te salva y para siempre. Y no es que no significa de que, entonces voy a hacer lo que yo me da la gana. No, porque cuando te salva te cambia tu corazón. Porque dice Ezequiel capítulo 36 que cargar tu corazón de piedra y lo cambia por uno de carne. Así que en medio de todo este dolor, cuando tú caes te duele, ¿ves? Ya no es como antes que lo podías disfrutar. Ahora te da asco cuando caes, ¿no? ¿Qué hice? Dices. Ya no es igual, ¿ves? Nunca va a ser tu vida igual. Así que más te vale que siempre andes en los caminos del Señor, porque no vas a disfrutar tu pecado. No vas a disfrutar tu pecado. Dios nos regenera, y eso lo vamos a ver acá. Nuevo nacimiento, en el mismo texto que les he hablado. Esta forma de hablar significa de que tu vida anterior no podía ser ni siquiera, no servía para nada. No podías haber sido salvo a través de tus obras o de algún tipo de liturgia religiosa, un montón de cosas. Dios te hace nacer de nuevo. Y eso se lo dijo en Juan capítulo 3 a un maestro de la ley, a un hombre que lo sabía. Nicodemo no era cualquier persona. Sin embargo, ¿qué le dijo? Siendo tu maestro de la ley no sabes, tienes que nacer de nuevo. Y él no lo entendía, ¿no? Él decía que tengo que volver al vientre de mi madre. No es así. Sino que quiere decir, o sea, tienes que ser otra criatura. En esas clases pasadas yo puse un ejemplo, ¿no? Nosotros éramos chanchitos y tenemos que llegar a ser ovejas. Un chancho no se puede convertir en una oveja así nada más, ¿no? Tú puedes transformarte por arte de magia, no puedes. Pero ¿qué pasa? Este chancho es convertido en una oveja. El chancho tiene sus propios apetitos, de su naturaleza, y la oveja, no. No voy a seguir dando los ejemplos si no le quito ayer de su exposición. Nuestra teología debe moldear nuestras metodologías. Si nosotros entendemos nuestra teología, es nuestra doctrina. Cuando tú crees que la salvación depende de la decisión nada más del hombre, que tú te das cuenta que muchos pastores entonces tienden a ver alguna manera, como depende de tu salvación de ti, voy a ver cómo hago para manipularte, para que tomes tu decisión, como sea, ¿no? No es eso, ¿ves? No es que hago una oración y me salvo. Eso no está en la Biblia. Nosotros tienes la gente que nacer de nuevo. ¿Y cómo se evidencia ese nuevo nacimiento? Después de la predicación del Evangelio, con arrepentimiento y fe, ¿no? La Biblia dice, arrepiéntate. Tenemos que llamar a la gente al arrepentimiento. No solo tomar una decisión, que de hecho arrepentirse es una decisión, pero no decía repetir una oración vacía. Nuestra teología entonces moldea nuestra metodología de evangelizar. Si yo estoy convencido de que Dios es el que salva, entonces yo puedo utilizar las plataformas bien, puedo hacer campamentos, no está mal, pero no voy a manipular a la gente. No le voy a sacar demonios y cosas locas, porque la gente no es que es víctima de los demonios, la gente es culpable totalmente de su pecado. Por eso va a ir a un juicio y va a ser condenada. Como tú y como yo, ¿qué vamos a hacer si Dios no nos salvaba? Así que no es culpa del diablo, es culpa de nosotros. Entonces, la predestinación. Este tema lo va a tocar un hermano, yo también voy a hablar, nos va a dar un alcance, pero primero quiero que oremos para que luego pasen el voluntario Jerry y nos dé un alcance de lo que ha aprendido en las últimas clases acerca de la primera etapa de las clases que tuvimos, ¿no? La etapa del hombre fuera de la gracia. A ver, vamos a inclinar su rostro, por favor, para orar. A ver, inclinen su rostro, por favor. Padre, venimos a ti en el nombre de Cristo, agradecidos, Señor, por tu presencia, agradecidos porque tú tienes misericordia. Ilumina nuestro corazón para que tu palabra se muestre viva, Señor, para que tu palabra sea audible a nuestros ojos, a nuestros oídos, Señor, cada vez que leemos tu Santa Escritura y quede tatuada en nuestro corazón, Señor, que no solo sea un ave de paso. Tu poder del Espíritu es grande, Señor, y sabemos que va a quedar en nosotros. Queremos aprender para darte la gloria, para predicar, Señor, realmente lo que tú dices, Dios mío, para poder enseñarle al mundo que tú eres el Salvador, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A ver, invito al hermano Jerry para que nos ayude.
Yo me voy corriendo. Yo también me voy corriendo. Bueno, hermanos, durante todo, se podría decir, el inicio de estas clases, ha sido mucha bendición y hoy me toca hablar acerca de un punto dentro de las doctrinas de la gracia. Esto es la depravación total. Es importante conocer esto para saber cuál es nuestra condición delante de Dios, cuál es nuestra condición al estar delante de Dios sin haber sido salvados por Cristo, sin haber, digámoslo así, haber sido transformados por Cristo. ¿Ok? Acompáñenme por favor abriendo sus Biblias a Génesis 2, del 16 al 17. Ha sido siempre un problema desde los primeros siglos, como estábamos hablando con nuestro hermano, pero la Biblia es clara para hablar acerca de esto. No tenemos nada bueno que ofrecer partiendo desde la caída de Adán a Dios. Ninguna obra es buena delante de Dios si no está justificada por Cristo, si no estamos dentro de Cristo. ¿Okay? La capacidad del hombre para obtener una relación con Dios por sus propios esfuerzos y obras la incapacidad del hombre es el resultado de la caída de Adán. El pecado dejó al hombre espiritualmente muerto en cuanto a su relación con Dios y moralmente depravado, y eso lo podemos ver nosotros. Esto sucedió en la Génesis 2, 16 al 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él ciertamente morirás. ¿A qué se refería Dios con esto? Se refería a una muerte espontánea, digamos que ya una inexistencia. No, se refería a una muerte espiritual. Aunque es verdad que Adán continuó moviéndose y respirando, Dios lo declaró espiritualmente muerto y separado de él en aquel mismo día. La muerte física sería evidencia del resultado de su pecado, y finalmente la muerte segunda se apoderaría del hombre para siempre. Algo ocurrió en el hombre que rompió con aquella relación que existía y unía al hombre a Dios. Desde entonces no hay en el hombre voluntad alguna para buscar a Dios. Este es por lo tanto el principal problema del ser humano. Así tenemos la incapacidad del hombre para poder hacer nada por sí mismo que le recomiende delante de Dios y que le otorgue la salvación. Después de la caída de Adán, la humanidad quedó muerta, alejada, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Podemos ver esto en Efesios 2, el argumento de Pablo para describir a la humanidad es terrible. Vamos a ir a Efesios 2, del 2 al 3, para hablar un poco de esto. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este es el resultado del pecado de nosotros. Bueno, lo que fue en esta vida pasada. Esto es lo terrible, ¿no? Lo que nos aleja de Dios, el pecado. Necesitamos de verdad un Salvador. Necesitamos a Cristo. El resultado de la caída de Adán fue tal y como Dios lo dijo. Causó muerte en el hombre. El mismo día que pecó, ese mismo día murió. La muerte fue espiritual, y aunque el hombre se movía y caminaba, Dios dice que estaba muerto. Efesios 2:2. El hombre estaba muerto y no lo sabía. Por esto dice el apóstol Pablo que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, cuando fue introducida la ley. Prueba de que esta muerte es real, lo demuestra el hecho de que ninguna nación en el mundo, desde Adán hasta Cristo, fue una nación brillante. Romanos 3:10 es aún más convincente para mostrarnos esto, que todos somos depravados, que nadie puede agradar a Dios, que nadie busca a Dios. Y cuando yo escuché esto, la verdad es que lo había leído muchas veces anteriormente en mi ex congregación, y siempre lo leía, que meditaba, pero
Dios quiso revelar esto recién este año a mi vida y fue muy confrontante. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni alguno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Solo basta con echar una mirada a la historia de las naciones que vivieron sobre la tierra desde Adán hasta Cristo y aún hasta el tiempo presente. Es claro que no hay nadie quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos han buscado sus propios dioses. Los hombres han sido muy sabios en la sabiduría terrenal, en los negocios, en la ciencia, en la guerra, en la tecnología y en muchas otras áreas. Pero cuando se trata del Dios verdadero, han sido un colosal fracaso. Unos adoran las estrellas, otros el sol, y otros la luna. Otros adoran animales tales como la vaca, el toro, serpientes, bestias, cosas que hacen con sus propias manos. La humanidad ha creado ídolos de la naturaleza y de su imaginación y hasta de su persona. En las civilizaciones más adelantadas del mundo presente, el Dios lo es su propia fama, la posesión del dinero, las posesiones materiales y el yo. La muerte espiritual ha dejado al hombre en un estado totalmente carnal e imposibilitado para poder llegar a Dios. Aún la fe que hace falta para creer en Dios, el hombre no la posee. El ser humano tiene la fe en él mismo, en su dinero, en su trabajo, en su conocimiento, en su juventud, en su fuerza y en sus planes, pero no tiene fe en Dios. No puede entenderla porque es carnal y no quiere ni puede entender las cosas de Dios porque son espirituales y se deben de entender espiritualmente. Romanos 8:5 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La Escritura es clara para relatarnos acerca de cuál es nuestro terrible estado, cuál es nuestra terrible condición. No hay nada bueno delante de nosotros. Esto se aplica también, como estaba contando el profesor, ¿no? Esta depravación es espiritual, y esto no quiere decir que sea una depravación absoluta, es decir, que el hombre esté imposibilitado de hacer cosas moralmente correctas, ¿no? Podemos ver en la calle a jóvenes tratando de hacer obras de caridad, ayudando a su prójimo, organizaciones sin fines de lucro, tratando de brindar ayuda a los pobres, ayudando a las personas que tienen cáncer o SIDA. Pero esas obras son inútiles para poder llegar a Cristo. Esas obras son inútiles para poder agradar a Dios. Dios es un Dios santo y tú y yo estamos llenos de pecado, estamos manchados. Tenemos esa simiente corruptible de Adán. Necesitamos un Salvador. Necesitamos a Cristo. Hablando acerca de esto, de que podemos hacer obras buenas, pero no agradar a Dios, en Mateo 7:9 Jesús habla de esto y dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Aún los hombres malos, siendo malos, hacen cosas buenas, cosas que ante los ojos y el estándar moral de nuestra sociedad, bueno, son buenas, ¿no? Pero ante los ojos de Dios, sus obras son trapos de inmundicia. Nada puede quitarnos esta mancha horrible que tenemos, nada puede quitarnos la marca de pecado más que creer en Jesucristo y confiar en su perfecta voluntad. Bien, un aplauso para el hermano. Gracias, Jerry. Entonces, ¿han entendido? ¿Tienen preguntas acerca de lo que es la depravación total? Esa es la doctrina del ser humano antes de ser creyente. Por eso, con el texto que lee el hermano aquí de Efesios dice, Pablo hablándole a los efesios les dice, y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Qué éramos nosotros antes? Muertos. Él nos dio vida. En Apocalipsis capítulo 20 vemos que dice Juan, el ángel a Juan, bienaventurados los que son parte de la primera resurrección, dice. Esa es la primera resurrección, el nuevo nacimiento. Pues el dichoso, feliz, afortunado, aquel que es parte de la primera resurrección. Afortunado, aquel que estaba muerto en sus delitos y pecados y fue vivificado, nació de nuevo con Cristo. Y justo vamos a hablar ahora de lo que es
¿Cómo es que Dios nos hace nacer de nuevo? Pero antes hay que entender que vemos entonces al ser humano totalmente muerto. ¿Quién es el que escoge salvar entonces? ¿El ser humano? No. Dios. Es simple. Si el ser humano se adjudica aunque sea el 0,001% de la decisión para salvarse, le está robando un pedazo de la torta de la gloria de Dios. Y no es así. Dios no comparte su gloria con nadie. Pero es amoroso. Él nos amó sin condiciones. Y es justo lo que es la predestinación, la elección de amor sin condiciones. Para esto nos va a explicar el hermano un poquito, más conocido como Sproul. Guacha, ¿no? El tema de la predestinación es algo que a mí se me complicó en algún momento, ¿no? Cuando a uno aceptar la doctrina de la gracia, es un tema un poquito complicado para mí entenderlo. Y hasta ahora creo todavía como que aún todavía no lo termino de entender muy bien porque creo que soy nuevo en esto de la doctrina de la gracia, no creo que me estoy justificando, ¿verdad? Y de eso se trata, creo, también la predestinación. Pongámoslo de esta manera, ¿no? Dios nos salva por su misericordia, ¿no? Y esa misericordia nosotros la tenemos por medio de la predicación, ¿no? Entonces, yo me he puesto a investigar, el pastor dijo, bueno, te toca este tema de la predestinación, y estaba buscando ciertos pasajes, aparte de los pasajes que ya tienes en pantalla, estaba buscando un pasaje que más o menos me hable de este tema, y era el tema de Romanos 8, ¿no? Creo que está en Romanos 8, ¿no? Romanos 8, 28 hasta el 30. Y sabemos que a los que aman, 8, 28, 30, Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es a los que conforme a su propósito, dicen, a su propósito son llamados. Es decir, no al propósito del ser humano, ¿verdad? Sino que hay un propósito de parte de Dios. Que Él te llama con un llamamiento santo. Porque a los que antes conoció, dice, ¿no? Y esto lo escuchaba hace tiempo, ¿no? Decía, a los que antes conoció, también los predestinó. Es como que está a los que estudian mucho comunicación, ¿no? Está como en un tiempo pasado, ¿no? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿no? Tiempo presente. Y para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, la conclusión para mí sería que podríamos ser de repente personas que somos ya glorificadas, pero no glorificadas ya como vamos a estar en el cielo en algún momento, ¿no? Sino glorificadas en Cristo, ¿verdad? Porque Él nos salvó a nosotros, sin que nosotros tuviésemos la justicia para ser justificados en Él, ¿no? O, ¿cómo podría decirlo? Como si nosotros tuviéramos las cosas que a Él le agraden por nuestra naturaleza, ¿no? Dios nos salvó a nosotros por su misericordia, porque si fuera por su justicia, entonces ya todos creo que hubiéramos sido condenados, ¿no? Por la justicia divina, porque dice la Biblia que todos pecamos y por lo tanto todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Entonces, pero por su misericordia, porque Él ya nos había escogido, ya nos había tomado en cuenta, aún desde antes ya de la fundación de este mundo, dice que Él ya nos conocía, entonces ya sabía que tú y yo íbamos a ser salvos, ¿no? Íbamos a tener la salvación en Cristo Jesús. Y yo les hablo de Cristo Jesús porque es en Cristo Jesús por medio
por medio de Él es que tenemos la justificación y es que tenemos la redención en Él, ¿no? Entonces, yo creo que de esa manera lo puedo entender yo, ¿no? En lo poco que he aprendido últimamente acerca de la predestinación. Ahora hay muchos más pasajes que nos pueden ayudar acerca de este tema. Y por ejemplo, yo no sé si está en la pantalla ahí, Efesios, Sí. en Efesios, ¿no? En Efesios 1, del 5 al 11, nos habla también acerca de este tema, ¿no? No sé si me acompañas. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en Él, amado, en Jesucristo. En Él tenemos redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, no al consejo de nuestra voluntad, sino es por la voluntad perfecta de Él, ¿verdad? Que es buena y es agradable y es perfecta. Amén. Amén. Entonces yo quiero concluir en esto, ¿no? Yo le hablaba a algunos hermanos, ¿no? Sin mi poco conocimiento acerca de este tema aún, pero sí, así como de algunos también que creo que lo están escuchando por primera vez. Pero es difícil, ¿verdad? Conversar y compartir con algunos creyentes ya que de este tema, ¿no? Tú les puedes decir, pero no lo van a entender mucho. Pero compartiéndolo a otros hermanos, ellos sí dicen, wow, entonces tengo que darle gracias a Dios por esto, ¿no? Porque Dios me ha salvado, ya me había escogido desde antes y yo no lo sabía. Hay muchas personas que no lo saben aún, hay muchos creyentes que no saben aún, que fueron ya predestinados para la redención, fueron predestinados para la salvación, que fueron crucificados en Cristo Jesús, pero aún no lo saben, porque quieren vivir mediante las obras, ¿verdad? Quieren hacer méritos para que Dios los apruebe, ¿no? Pero entonces es allí donde uno cae, ¿verdad? Porque es difícil mantenerse firme, pero si nosotros conocemos que hay justificación por medio de la sangre de Cristo Jesús, entonces vamos a entender esto. Eso es lo que yo quería compartirles. Amén. Entonces, gracias hermano. Estamos aprendiendo, ¿no? De que el carácter generoso, glorioso y misericordioso del Señor es la motivación que tiene Él para salvarnos. Isaías capítulo 43, verso 25, le dice el pueblo de Israel, yo te salvo por amor de mí mismo. Es decir, que Él no ha visto o previsto algo de nosotros lo cual sea digno de amar, ¿verdad? Porque como vimos en la depravación total con Jerry, no había nada que sea digno de amar. Un Dios santo y justo tenía que condenarnos, pero en Cristo Jesús Él nos ama y nos salva. Amén. Amén. Vamos a ver ahora lo que es la reprobación. ¿No? El luchador va a hablar ahora de tema favorito. Esta palabrita de repente no la explicaré un poco porque no la van a entender qué es reprobación. Se puede, se puede editar esa parte. No, solamente está en un grupo secreto. Me mandan, salgo y me encuentro en una bolsa. No quiero que lo cambien las clases porque para que podamos ver. Amén. Estoy muy alto. Ya, entonces voy a empezar con eso. Ya. Reprobación, o cuando a veces hemos escuchado los reprobos, que era una palabra que se usaba antiguamente, ahora ya no ya. La reprobación viene por consecuencia de la elección, de la predestinación. Si este es el 100% de la humanidad. Entonces, y vamos a poner un número pequeño, ya 100. Es toda la humanidad, que obviamente sabemos que desde Adán hasta ahora cuántas personas han vivido, millones. Pero
Ustedes me entienden, 100. Entonces imagínense que Dios decide salvar 80. Como ya sabemos, salvar a uno sería un gran milagro, porque solamente yo a veces medito, ¿no?, en el hecho de la salvación, de la predestinación, y ya sé que ya lo tocó el hermano, pero a veces no somos conscientes de esto, ¿ya? De que, por ejemplo, Romanos dice, si aún siendo enemigos, y luego viene lo demás, murió por nosotros, no sé qué. Entonces, ahí nomás en ese pedacito hay mucho que meditar. A veces nosotros nos saltamos y decimos, no, pero acá dice que Cristo murió por nosotros, y nos sentamos en la última parte. Todo hay que meditarlo, no solamente la última parte que suene más bonita o romántica, sino todo. Dice, siendo enemigos, o sea, ¿éramos realmente enemigos de Dios o éramos sus compinches? Porque a veces cuando yo predico a mundanos, yo le digo en amor, no le voy a ir así, pero le digo, oye amigo, ¿tú te ves? ¿Cómo te ves? ¿O cómo estás ahorita con Dios? Yo sí creo en Él, yo siempre lo tengo presente, siempre cuando hago algo, yo le digo, ¿y qué significa concretamente que es que lo tengas presente? O sea, y no me puede explicar. Entonces, en realidad no. Y yo le digo, ¿tú te consideras enemigo de Dios? No. Y yo le digo, pero la Biblia dice que sí. Sí son enemigos de Dios, y eso debería aterrarte. Le digo, más que todo, no por Él, sino por ti. ¿Cómo te vas a enemistar de Él? ¿Qué te ha hecho Él? Y le saco, ¿no?, Juan, que dice, sin causa me aborrecieron. Él no te ha hecho nada, al contrario, me te decía dando vida, salud, bendiciones, y sin causa, sin un motivo que Él te ha dado, lo hemos aborrecido. Entonces yo creo que la reprobación viene a ser eso, viene a ser de que simplemente las personas a quienes Dios no elige, no sé si me entiendes. Entonces, en el decreto eterno de Dios contra la fundación del mundo, Él decidió, dijo, voy a hacer un pacto con esas personas, ellos van a ser la novia de mi hijo, a pesar que esas personas que van a integrar los elegidos eran mis enemigos, al igual que los otros. Y muchas veces me han dicho, entonces, ¿a quiénes elige Dios? Me dicen, seguro los meros pecadores. Al revés, quizás puedes coger a los peores. Porque si te acuerdas de 1 Corintios, dice, lo vil del mundo, lo más bajo, lo necio, lo menospreciado, a ellos escogió Dios. Porque ellos, y mira, precisamente, y el versículo dice la razón de la elección, para que nadie se jacte en su presencia. Entonces, a veces me han dicho, ustedes se creen los elegidos, los únicos. Yo, pues, le respondí, no, le digo, pucha, que a mí me hayan elegido, me siento mal. Porque yo me hubiera sentido más bien si yo eligiera a Dios, porque diría, wow, lo logré, ¿no? Yo tomé una gran decisión. Pero saber que a mí me eligieron, que a mí me tuvieron que cambiar el corazón para que yo recién venga a Dios, o sea, qué tan malo era yo, o qué tanto lo he aborrecido a Dios, como dice Romanos 1:30, tan aborrecido he recibido de Él, que nunca iba a decidir. Y miren, y eso puede quedar en lo teórico, que si tú analizas tu vida y ponte a pensar cuántas veces has querido dejar el cristianismo así, decir, ya mira, en el mundo todo es tan fácil, todo tan chévere. ¿Cuántas veces has pensado en eso? ¿Cuántas veces has pensado, quizás en la iglesia, la gente no me trata mal, que no sé qué, tengo problemas, tengo roches, con todos tengo roces, tengo conflictos, en el mundo todo es más tranquilo? O sea, como si dependiera nuestra estancia en el cuerpo de Cristo, el factor de cómo me llevo con la gente. O sea, no porque Cristo es digno, nada. Entonces, ¿ves? O sea, siempre vemos que si hubiera dependido enteramente de nosotros, y como les digo, ¿ustedes han visto alguna vez la mano de Dios? ¿Así físicamente? No que en tu vida de hecho, claro, pero así físicamente no. Entonces, de hecho, que tú no has visto, pues, cómo te cambiaron el corazón. Tú no lo ves ahorita, las manos de Dios físicamente, guardándote, preservándote. Pero si la Biblia lo dice, que está haciendo eso, yo lo creo. Yo prefiero creer lo que dice la Biblia. Y muchos, aunque en mi vida diaria pareciera que yo estoy poniendo mi parte, que es mi esfuerzo, pero no es yo, ¿ves? Porque lo veo en la Biblia y nada. Ahora, me venía en el camino y quería compartirles rapidito encontré una cita de este libro de Thomas Watson, de Tratado de Teología. Esto era lo que los puritanos pensaban respecto, por ejemplo, a este tema, ¿no? Y dicen, en la página 223, dice, pero algunos tal vez digan, si Dios interviene en el ordenamiento de todas las cosas que acontecen, también lo hace en el pecado de los hombres. Ahora mira lo que dice Thomas Watson, dice, mi respuesta es no, en absoluto. Él no tiene nada que ver con el pecado de ningún hombre. Dios no puede ir en contra de su propia naturaleza, ni efectuar acción impura alguna, igual que el sol no puede oscurecerse. Aquí has de tener cuidado con dos cosas. Así como no debes pensar que Dios sea ignorante de los pecados de los hombres, tampoco debes considerar que Él interviene en dichos pecados. ¿Es factible que Dios sea el autor del pecado y el vengador del mismo? ¿Sería lógico que Dios hiciera una ley contra el pecado y que luego tomara parte en el quebrantamiento de su propia ley? Dios en su providencia permite los pecados de los hombres. Entonces luego más abajito dice, pero no se dice que, o sea, él hace como que tipo Pablo, ¿no? Preguntas retóricas que él mismo se contesta. Pero no se dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Esto es algo más que meramente permitir el pecado. Thomas Watson dice, Dios no infunde maldad en los hombres, simplemente retira la influencia de sus dones. Y entonces el corazón de ellos se endurece por sí mismos. De igual modo que al retirarse la luz, la oscuridad enseguida invade el aire. Pero sería absurdo, sin embargo, decir que es la luz lo que oscurece el aire. Observarás que se dice que Faraón
endureció su propio corazón. Éxodo 8:15. O sea, en Éxodo 8:15 dice, y Faraón endureció su corazón. Y en Romanos dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. Entonces, vamos a llegar a la conclusión de que una es la responsabilidad humana. Él lo quiso endurecer, simplemente, y cuando Dios se dice en Romanos, se está viendo desde la perspectiva de la eternidad, que Dios retira su mano, que haga lo que quiera, ver hasta dónde puede llegar esta persona. Entonces, para terminar, una pregunta que seguro te la van a hacer, a mí me la han hecho, y quizás te puedes sentir preocupado o aterrar, y en realidad no es motivo. Te van a decir, ¿cómo sabes que eres de los elegidos? ¿Cómo sabes que estás en la lista? A mí me han dicho, a ver, muéstrame la lista, me han dicho todavía hace un año, muéstrame la lista para ver si está tu nombre. Quiero ver tu nombre, estás en los elegidos. Y yo con eso me dejaron en duda. Y luego estuve leyendo algo de Calvino que no le he encontrado, lo estaba buscando. También había una cita de Spurgeon bravazo, pero vamos a mostrar. Lo malo que a veces, en ese tiempo no guardaba lo que leía, ahora sí lo guardo. Ya, y encontraba, y más o menos Calvino daba una explicación muy buena que decía esto. Mi seguridad de mi salvación no está en que yo conozca la lista de los elegidos. Mi seguridad es Cristo. Si yo miro a Cristo, si yo puedo rendir mi voluntad a Él, si tú, o sea, tú ves, mira tu vida, te has arrepentido, le has dado la espalda al pecado y estás poniendo toda tu confianza no en tu desempeño, sino en Cristo, listo, puedes tener seguridad de elección. La seguridad ni siquiera está en tus mismos actos, sino en Cristo mismo. Entonces, o sea, te das cuenta, entonces, ¿por qué dudar? ¿Tú crees que un mundano, un inconverso, enemigo de Dios, digámoslo así, ya como repro, no va a hacer eso nunca? A lo mucho lo que pasa en un repro es pisar una iglesia, estar ahí, pero nunca vas a ver fruto de salvación, fruto del Espíritu Santo, nunca lo vas a ver, y se va a ir. O puede que muera también en la iglesia, o puede que en el mundo, pero tú ves que no es cristiano, que tú ves una obra realmente. Acuérdate de cómo ha sido en el mundo, ves que hay un avance, como incluso decía Paul Washer, algo que me gustó mucho, así sean 3 pasos hacia adelante y 2 hacia atrás, o sea, solamente uno es avanzado, un avance lento, un avance mínimo que tú puedes decir, pero esos cristianos te comparan no con otros, no te compares con ellos, ves un avance, ves una obra, Dios obrando en tu vida, entonces Dios está trabajando y lo que Él lo ha comenzado lo va a completar, entonces nunca tengas miedo. Entonces más bien eso de la reprobación es para darle gracias a Dios, para incluso persistir más en el evangelismo, porque como otros no conocemos la lista, tú tienes que seguir, incluso con esa persona que te dicen a veces, cuando ya alguien no quiere, dicen, si no quieres, ya, no le hagas caso, y si Dios lo salva al final. Imagínate, mira, yo no quiero pues caer en su posición ya, pero imagínate que hubiera existido ya más cristianos en la época antes de la crucifixión y al ladrón en la cruz que se arrepintió, lo hubieran estado predicando toda la vida. Sabemos que nunca se arrepintió, hasta el final, recién el día de su muerte. O sea, te imaginas que le hubiera dicho, te vas a ser salvo, es un reprobo. Mira, lo hemos predicado y sigue choreando, y el día de la crucifixión, ahí está Cristo y sigue salvo. Entonces, eso que no detenga tu evangelismo. Muchos dicen, la doctrina de la gracia y esto hace que mate el evangelismo. No te da mayor seguridad saber que lo que estás haciendo no es en vano, que no estás trabajando en saco roto, que las personas que evangelices y salves no se van a perder. Yo me sentiría aterrado. Yo, por ejemplo, cuando mucho tenía una célula y vivía aterrado de que todos se vayan al mundo. Yo vivía así porque yo pensaba que dependía de ellos, o de mí, de mi cuidado, o de ellos de su perseverancia. Sabía que mi cuidado no era para todos tan bueno, ni ellos tenían una gran perseverancia, por eso andaba angustiado. De verdad que no podía dormir. Y me han conocido del 2012 al 2014, saben que me viendo, incluso una amiga me metió a la iglesia, venía y me decía, incluso mira, con su teología inconsistente, vino y me dijo, ¿pero que tú no tienes confianza en Cristo? Yo le dije, sí, pero ¿que acaso Cristo los va a obligar a quedarse? Así le dije yo. Entonces yo estaba confiado en que dependía enteramente, era un sinergista, era un hipersinergista, de verdad. O sea, que si algún día incluso te topas con personas que no lo pueden entender, que tener paciencia nomás, y esto no es una carrera para... Yo venía meditando en un camino, no es una carrera para ganarnos personas predestinacionalistas, para que crean más en esto, simplemente al contrario, es para que, como te digo, esto tiene una implicación práctica tremenda en nuestra vida, en nuestro evangelismo. Te das cuenta, o sea, agradecer, Dios, estoy en tus manos, no me voy a perder. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Yo qué tengo yo que no tengo otro que sí va a acabar en el infierno? A veces podemos pensar, no sé, la peor persona que ya murió, incluso tú dices, no, este sí, quizás sí está condenado. ¿Por qué? ¿Por qué a mí y a él no? No hay una razón en nosotros, ¿ves? Entonces, bueno, eso era todo. Listo, gracias. Amén. Es importante por eso la doctrina del nuevo nacimiento. Generalmente, así como Snyder pasaba esos tipos de desesperación, yo también tenía eso, me acuerdo. Y no solamente con tu propia vida, sino con los que estás discipulando, ¿no? Piensas que porque no lo discipulaste bien se te va, o eres un mal líder, o de repente piensas que de repente no persevera lo necesario. Como él decía, hipersinergista, para los que no saben, sinergia significa cooperación. Es una doctrina que dice de que tú cooperas con Dios. A diferencia de monarquismo, que viene de monos, uno, ergos, trabajo, que dice que el trabajo es de Dios. Solamente
es de Dios. La Biblia habla de un Dios monergista, que Dios hace la obra. El que empezó la obra la culminará. ¿Amén? Amén. No, el que empezó la obra necesita de tu ayuda. Vamos a el tema ahora sí. Creo que quedó claro lo que es la depravación, lo que es la predestinación, me parece. ¿O tienen alguna pregunta? Si la tienen, háganla ahora. Sí, me Yo hacen preguntas. tengo una Sí, hermano, pregunta. dime. Entonces, en realidad todo depende de la fe de uno en Cristo para salvar la nación, ¿no? ¿Qué pasaría con las personas que no pueden decidir? Sí, Y el síndrome de Down, con las personas con claro. O aborto. Claro, Dios conoce, porque como Dios es determinista, Dios sabe quiénes van a nacer, ¿no? ¿Quiénes van a nacer? ¿Quiénes van a morir en la edad de no responsabilidad moral? ¿No? Un niño hasta los 3, 4 años, que no puede escoger realmente en un juicio, delante de un juicio, entre bien y el mal. Eso no significa que es bueno, porque tú ves que un niño está de 1 año y es malo, pero no tiene una edad de responsabilidad moral, porque el juicio sí va a ser por obras, se abrirán los libros, dice. La salvación es por obras. Porque la salvación es por la obra de Cristo. Entonces, Dios sabe quiénes van a morir en esta edad. Dios sabe quiénes van a morir o nacer con casos patológicos graves de síndrome de Down, o con retrasos, o gente que va a morir simplemente a los pocos años, ¿no? Entonces, o quiénes van a morir abortados. Mira, el cielo va a tener una población de millones de personas abortadas. Y solamente de los últimos 10 años, ¿sabes? Creo que la población es más grande que la de un país ya. Vamos a conocer mucha gente en el cielo nuevo y la tierra nueva que son productos de un aborto. Mira hasta dónde ha llegado la maldad del hombre, ¿no? Pero Dios sabía quiénes van a nacer y van a morir así. Pero entonces, Era previsto por ellos. ¿interviene Cristo para nada? Sí. ¿Cómo? Al saber quiénes van a morir así, ellos están en la lista de los destinados. Ellos están en la lista de los elegidos. Dios es el pecado original. Ajá, porque ellos tienen el pecado original de todas maneras. Por eso Así que tiene que morir alguien por ellos. Que Cristo murió por los de antes y por los del futuro. o sea. Por todos los seres, por todos los que han nacido o lamentablemente no lograron ver la luz en este planeta. ¿Entiendes? Entonces, la sangre de Cristo es efectiva para ellos. Porque a ellos no se les puede exigir que hagan una profesión de fe. O en un juicio, a un niño de 2 años va a llegar y no le van a poder abrir los libros y decirle: tú quebrantaste esta ley porque sí tenían el pecado original de Adán. Sí, pero no pecaron abiertamente como nosotros. Más bien nosotros estamos en peor situación que ellos. Porque si tú llegas a una edad de responsabilidad moral, vas a ser juzgado. Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Otra preguntita? ¿En qué interviene en ese aspecto lo que es el bautismo? Bautismo en realidad para nada. No tiene nada que ver acá. El bautismo no es necesario para salvación. Es solo una señal del pacto, una evidencia de tu fe. Pero no aplica en realidad a nada. Hay denominaciones que creen de que el bautismo crea algo, ¿no? Digo que el bautismo en realidad es algo, pero no es río. En río tiene que ser, porque si no, no vale. O la regeneración bautismal. Los católicos creen en eso, por ejemplo, la regeneración bautismal. Cuando bautizas un niño, no solo lo incluyes en el pacto con Dios, porque, por ejemplo, los presbiterianos bautizan niños, pero ellos no creen que lo regeneras. Es simplemente como lo que hacemos nosotros, una dedicación. Lo incluyes dentro del pacto con Dios, porque este pacto es para nosotros y para nuestros hijos. Entonces ellos lo bautizan. Cuando crece, si nunca se va de la iglesia, simplemente confirma su bautismo, ¿no? Entonces, en ese caso es muy diferente al de los católicos. El de los católicos creen que ellos nacen de nuevo. Entonces ahí ellos también están creyendo que el bautismo tiene algún efecto. Y no es así, el bautismo no tiene ningún tipo de efecto. Simplemente una señal del pacto, una confesión de fe pública de nuestra fe, cuando ya somos gente consciente, ¿no? ¿Otra pregunta? Porque tenemos, por ejemplo, bautizados, como si ponen no salvos, y no bautizados como el ladrón, Claro. salvos. Así es, el ladrón de la cruz no tuvo tiempo para bautizarse, ni siquiera para evidenciar las buenas obras, ¿no? Murió ese mismo día. Simón el mago se bautizó, pero todo era una farsa, ¿no? Era, digamos, un pecador bautizado, como nosotros. Vamos ahora a la cruz. El medio de expiación. ¿Qué es la expiación? ¿Quién puede ver, levanta su mano, quién puede saber qué es la expiación? Es como tú que levantas tu mano. ¿Qué es la expiación? La expresión, de acuerdo al contexto histórico, podemos hablar de que la expresión era una celebración en el antiguo pacto
que por medio de un sacrificio eran quitados los pecados de una persona de que estaba ofreciendo el sacrificio. Amén. La expiación era entonces algo que ustedes ven desde los tiempos antiguos antes de la ley, ¿no? Cuando incluso Abraham hace sacrificios, ¿no? Un cordero lo sacrifica el Señor. La expiación la puedes ver en Génesis, cuando Adán y Eva caen, tropiezan y son echados por su pecado del paraíso. ¿Y qué hace el Señor? Mata un animal y los cubre con sus pieles, los cubre con su sangre. Ese es digamos, como le dicen en la teología, el protoevangelio. Esa es la expiación. El justo por los injustos. Un inocente por los injustos. Para cubrir la vergüenza de Adán, que es nuestra vergüenza también. Ahora, ¿qué pasa? La expiación en los tiempos de Israel, había un día que se llamaba el día de Yom Kippur, y ese día se celebraba el día de la expiación general. Era un día que se expiaba, pero por todo el pueblo. No solo por los pecados particulares de cada uno, porque vamos a ver un montón de expiaciones. Pero ese día se expiaba por el pueblo. El sacerdote imponía sus manos en un cordero, imputándole, o sea, declarándole a su cuenta los pecados de Israel, y ese cordero moría en lugar del pueblo. Por eso cuando Jesús aparece, ¿qué le dice Juan Bautista? He aquí el cordero que quita el pecado del mundo, el cordero de Dios. No es una frase que se le ocurre porque, bueno, que es una poesía muy loquita de Juan Bautista, sino que simplemente todos lo entendieron. Los judíos sabían que es el Mesías, porque cualquiera que leía el Antiguo Testamento sabía que el cordero de Dios iba a ser el Mesías. Y por eso Cristo aparece en escena, ¿no? Como dicen algunos, comienza su ministerio terrenal, ¿no? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vamos a ver entonces aquí el problema de la expiación. ¿Por qué? Porque entonces todos estamos de acuerdo, hasta incluso las sectas más terribles te van a decir, Cristo murió por ti, ¿no? Cristo murió por ti. Creo que ninguna persona, ninguna iglesia que tenga tal vez doctrinas inconsistentes, o secta, o una iglesia ortodoxa te va a decir que Cristo no murió por ti, ¿verdad? Hay que ser ya de Kundalini, creo, para decir eso. Entonces, el medio por el cual Dios ha querido salvar es Cristo. Y el medio por el cual Cristo salva es por la expiación y la propiciación. Entonces, la expiación, vamos a leer Juan capítulo 2, verso 2, tiene un alcance, ¿ya? Entonces, esta es la discusión que hay entre los evangélicos. No es cosa de que Cristo murió por ti. Pero ¿por qué tenemos que estudiar esto de aquí? Porque 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 5 dice que el evangelio que predicamos es el mismo en el que perseveramos, si no creímos en vano. Así que vamos a ver qué es realmente el sacrificio de la cruz, para que no solo digamos que Cristo murió por ti, sino que realmente entendamos que es que Cristo murió por mí, como creyente. Juan capítulo 2, verso 2. Expiación ilimitada. ¿Han escuchado ese término? Suena un poco mal, ¿no? Parece que estuviera limitada la expiación. Yo prefiero llamarle redención particular o expiación indefinida. Primera de Juan. Capítulo 2, verso 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Y ya saben, siempre me tienen que ayudar. ¿Quién va a leer Apocalipsis 5, 9 y 7, 9? Yo voy a leer Primera de Juan. Ya, 5, 9 y 7, 9. Acá le está hablando a la iglesia, en la cual los judíos, como siempre, en todo el Nuevo Testamento te vas a dar cuenta que los judíos siempre están reclamando una especie de exclusividad del Evangelio. Ellos creen que por ellos murió el Señor, ya que por ellos vino primero y tanta cosa. Pero Pablo, Juan y Santiago se encargan de ponerle el parche al autor de Hebreos, se encargan de ponerlo en su sitio. Porque una cosa es que tú eres un judío que está bien, ¿no? En ese tiempo los judíos étnicos estaban vivos. Y otra cosa es que tú creas que eso lo viene por ustedes, ¿no? Los judíos nada más decían, pero el Mesías es judío, pero los judíos, hasta ahorita hay unos locos judaizantes por ahí. Y no tiene nada que ver con eso. Mira lo que dice. Y él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Bien, dicen los judíos. Sí, pues. No, espérense. No solo por los nuestros, dice Juan, judío, sino también por los de todo el mundo. Cuando Dios amó al mundo, dice la Biblia en Juan 3:16. ¿Cuánto amó Dios al mundo? ¿Qué quiere decir mundo? ¿Todos exactamente? O sea, Él es la propiciación por los pecados de cada persona que nació desde Adán hasta ahora. Claro que dice, ¿no? ¿Saben qué es propiciación? Es aplacar la ira de Dios.
porque en este sacrificio del Éxodo se echaba sangre en el propiciatorio como una forma para aplacar la ira de Dios. Si tú dices que el mundo significa de que efectivamente la sangre de Cristo aplaca la ira de Dios de todas las personas que han nacido, significa que hay universalismo. Ese es el problema de la expiación que no entienden, la propiciación. ¿Te das cuenta? Si tú dices que todas las personas han sido propiciadas, como el pecador que dice, sé propicio a mí, Señor, el hombre que decía, por favor, sé propicio a mí, mientras el otro se jactaba. Si Dios ha sido propicio con todos, entonces todos se salvan. Y dime, ¿todos se salvan? No. Vamos a ver. ¿Qué es mundo entonces en la Biblia? ¿Qué es mundo? ¿Es todas las personas? ¿O es que Dios no hace excepción de personas y no solo salva a judíos? Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 5, versos 9. Ajá. A ver, Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque te fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Amén. Esta propiciación es por el mundo, por gente de todas las tribus del planeta, todos los tipos de personas, todas las etnias, a eso se refiere. Por los griegos, por los árabes, por las futuras naciones que vendrían como Perú, Chile y Estados Unidos que no existían en ese tiempo, por las personas que existirán en todos los países, en todas las etnias. Entonces eso significa mundo. Dios ha muerto por el mundo, sí. O sea, a veces algunos, para no meterme en problemas, porque hay hermanos que no quiero discutir todo esto, me dicen que ¿tú no crees que Dios ha muerto por el mundo? Sí. Pero yo en mi conciencia sé que le estoy diciendo. Sí. Él ha muerto por todos los tipos de personas aquí. Entonces vamos a hacer unos textos para tenerlo más claro, ¿ya? De que esta expiación es efectiva, no potencial. Porque hay hermanos que te dicen así. Generalmente son hermanos que tienen una teología un poquito más dura que los pentecostales, los bautistas, por ejemplo. Cristo murió potencialmente por todos, pero es efectiva solo para los elegidos. Incluso hermanos que creen en la elección, ¿eh? Pero acá viene un gran problema, pues. Tiene un gran problema que está en el último punto. ¿Cuál es la intención de la cruz? ¿El mundo o su pueblo? Vamos a leer Juan 17:9, antes de leer los demás versos. Es un gran problema que a veces nosotros tenemos que despejar en nuestra cabeza y en nuestro corazón, para ya no entrar en disputas, o para nunca entrar en discusiones. Recuerda que si aprendes esto no es para que estés ahora en el Facebook, le estoy limitado. No, tranquilo nomás. Esto, va a haber hermanos que no lo van a entender, generalmente los que no son reformados no lo van a entender, y Dios sabe y usa muchas iglesias que no tienen esta doctrina, pero sí entienden la expiación, y eso es lo básico. Ahora, el alcance de la expiación es lo que estamos viendo. ¿Quién lo puede leer? Juan 17:9. Juan 17:9. A ver, hermano. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Amén. No, Jesús, no eres inclusivo, tú lo dices, ¿no? No es más Jesús, ¿no? No. La intención de la cruz es cuando Cristo estaba ahí y decía, Padre, muero por todos. Y luego cuando resucita, ¿qué no nos han salvado? ¿Falló Cristo? Cristo no falla. Cristo no falla. ¿Cuál es la intención de la cruz? Ese es el problema. ¿Entiendes? Ese es el problema. No murió potencialmente. Spurgeon decía, yo prefiero creer en una expiación efectiva que salva en una expiación potencial que no salva a nadie. Porque si Cristo murió por todos, pero es efectiva para los elegidos, entonces no murió por nadie. Sino que tu fe, tú haces recién efectiva la sangre de Cristo. Y no es así, ¿ves? ¿Te das cuenta? Esos hermanos, aunque creen en la predestinación de la elección, son inconsistentes. Pues no discuto con ellos. Porque hay hermanos muy eruditos que creen eso. Gente que sabe griego, hebreo, doctores, y se cierran con la expiación general. Vamos a leer algunos textos, a ver. Mateo capítulo 1, me van a ayudar, ¿quién lo voy a leer? Verso 21. Sí, Mateo capítulo 1, verso 21. ¿Tienes? A ver. Mateo 1, verso 21. No pueden ni respirar, no digan, ya dice, Mateo 1:21. Sí. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No, Jesús no eres inclusivo ya 2 veces, ya. Ahora otra vez su pueblo. No es así, ¿ves? Por otro lado, sale un judaizante y dice, ya ves solamente de Israel. Entonces Juan se pone a discutir con Mateo. No solo por nosotros tenemos los elegidos. La Biblia no discute consigo misma, ¿ves? Cuando habla de su pueblo, habla de su pueblo, de aquellos que él ha escogido antes de la fundación del mundo para salvar.
¿cómo es la evidencia de que tú eres un elegido? ¿Por qué crees? Pues? ¿Ves? Listo, no tengas problema. Como hablamos una vez, ¿no? Por la calle no anda la gente con un 6 de 6 en la frente, ¿no? Con un santo, santo, santo. No sabemos quiénes son elegidos. Vamos a predicarle a todos, ¿no? Con amor. No caer en el hipercalvinismo, ¿no? Vamos a capítulo 20 de Mateo también. Entonces él dice que darás a luz un hijo, que es el prometido en los profetas, el salvador de su pueblo. Pero después Juan Bautista dice: quita el pecado del mundo. 20 qué? 20-28. Lo voy a leer. De ahí alguien que prepare el 26-28, ya por favor. ¿Mateo? Sí, por favor. Mateo 26-28. A ver, 20-28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida de rescate por todita la humanidad, por muchos más. O sea, hay un pueblo determinado, una cantidad determinada, la cual, eso sí, es como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. Es una población, como dice Spurgeon, aunque esto les va a sonar a veces muy simplón, esta es una frase bien simplona, pero que muestra la escatología positivista de Spurgeon a pesar de sus posturas, y es que dice que el diablo no le va a ganar a Dios, si de Spurgeon, sino que simplemente la mayoría va a ser salva y no la minoría, y que no es justo sacar de contexto, o muchos son llamados pocos elegidos. Spurgeon creía y lo demostraba con su ministerio, porque en una época donde ni siquiera se les hubiera ocurrido hacer ningún tipo de método, tenía una iglesia de 10.000 personas con 2 cultos de 5.000, que lo llevó al estrés hasta que se murió, porque estrés, pero lo hizo. ¿Ves? ¿Sí? Siendo una de las iglesias más relevantes de su época, con barrios, con grupos familiares, que en ese tiempo, como sé, ¿qué es esto? Los anglicanos se arrancaban los pelos, ¿no? Este parte es otra. A nosotros Spurgeon nos parece un léxico muy bonito, pero para los anglicanos era un charlatán, era como un Goebbels. Es que Spurgeon tiene muy buen humor, al leído, escuchaba a Alan Ramán, pero si hubiéramos podido escuchar Spurgeon en inglés, era una persona que hubiera era una persona que vivía de un don, ¿no? Y ese don él lo utilizó al máximo. Porque no solamente era un hablador, era un buen pastor, era un buen teólogo, era un hombre que leía las escrituras, un hombre de oración. Cuando él predicaba tenía un cuarto con 30 personas orando a su lado. ¿Ves? No estaban reprendiendo demonios, sino que estaban orando para que él predique conforme a la voluntad de Dios. A ver, verso 26-28. Sí, a ver, Nair, por favor. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Amén. ¿Por cuánto puede ser derramada? Muchos. Y de 30 dice para remisión. Para remisión. Para la remisión que... Nada, ha sido derramada para remisión. O sea, la sangre no se derrama en vano. La sangre de Cristo no se derrama en vano. La sangre es derramada para remisión, no para que se quede por ahí. Vamos a Juan capítulo 10, verso 10. Romanos capítulo 10, verso 10. Juan. Sí. Perdón, verso 15, 10-15. ¿Romanos? Capítulo 10. Perdón, Juan capítulo 10, verso 15. Y lo preparan por ahí el capítulo 11, 51-52. Bruno, por favor, el capítulo 11 lo lees ahí. 51-52, sí, de Juan. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Aquellos que él llama. Aquellos que él escogió, aquellos por quien murió. Son las ovejas. Y el 11 también dice, el 11 también dice que también. A ver, ¿quién no puede leer? Bruno. 51, 52. Ajá. Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos, para congregarlos y unificarlos. Amén. Los hijos de Dios que están dispersos por todo el mundo. ¿Ves? No por todos. Porque si no, no habría una diferencia entre los que están dispersos y los que no son hijos de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Hasta acá está claro? Vamos a seguir leyendo más textos, ya para que no vean que esto es sistemático, no está solamente en un par de versículos, está por todo el Nuevo Testamento. Vamos a seguir leyendo. Y recordarles que los judíos sí creían en la elección, pero de ellos. Claro, pero sí creían en una especie de predestinación y de elección, pero era la del pueblo de Israel, ¿no? Predestinación por Chapán. Sí. Vamos a ver. Capítulo 15, del 13 al 14. De Juan también.
capítulo 15, del 3 al 14. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. La evidencia de que tú eres elegido es que haces la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Pues no sirve de nada decir soy un elegido y vives como Satanás, ¿no? O aborreces a tu prójimo, eres un doble filo, como se dice por ahí, ¿no? Que andas en el mundo y andas en la iglesia. Entonces la evidencia de que eres creyente y que eres un elegido es que haces lo que Él manda. Pues. Amas su voluntad. Sigamos, 17:9, en el mismo Juan, sigamos con Juan. De nuevo, el texto 17:9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Ah, no, esto es una goya, esto ya hace porno. Esta frase en Madrid, ya no. No te das cuenta, no es así. Sino que Él lo dice: yo no ruego por el mundo. Dice. ¿Has leído ese texto antes? Un poco que choca, ¿no? Jesús mismo diciéndolo. No es que Jesús es malo o no, porque nosotros, o sea, hemos leído la depravación total. ¿Alguno de nosotros podría exigirle algo a Dios? ¿Alguno de nosotros podría decirle a Dios, pero por qué inculpas entonces? No vamos a leer Romanos capítulo 9. Si ya estoy condenado, entonces ya qué voy a hacer. ¿No? Todos podrían saltar y comenzar a decir eso. Pero no es así. A ver, ¿quién me puede ayudar? Romanos capítulo 9, versos del 10 al 19. Ya, mejor. A ver, Romanos capítulo 9, versos del 10 al 23, ¿ya? Para verlo más amplio. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían aún hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice Faraón, hasta 23. Ya. Porque la Escritura dice Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el vaso de barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria? Amén. Después de leer esto, lo han meditado, lo están escuchando claro, ¿no? Le vas a discutir a Dios. Él dice: ¿y a ti qué? Sí, para mostrar mi poder, ¿no? Eso mismo le decía a Jonás. Jonás, claro, Jonás no quería que se salve Nínive. Acá es al revés, ¿no? Nínive, en Jonás capítulo 4, verso 11, Jonás estaba requintando, no quería que se salve Nínive, y encima le matan a su plantita calabacera, y se enoja, y le dice: o sea, tú haces berrinche por tu planta, y yo no tendría que tener misericordia de Nínive, una ciudad con 120.000 personas. O sea, hasta en este caso, en Nínive, todos eran elegidos, ¿ves? Todos eran elegidos. Como vimos la clase pasada, entonces, ¿cómo no puedo entender que tal vez, cómo no voy a entender que tal vez a Dios le ha placido elegir a todo Trujillo, ¿no? Yo no sé. ¿A mí qué, no? Como Spurgeon, hay que hacer una escatología optimista. Pero eso sí, aquel que no viene a Cristo es responsable de su pecado. Porque muchos pueden decir: no, como Dios ya escogió, entonces no soy responsable. No, tú lo eres. Ya que Dios escoge 5 de una mancha de 100 responsables. Todos somos responsables. ¿Entiendes? No, el que Dios te saque de él es por pura gracia. Y tu pecado no ha pasado piola, porque estamos leyendo, ¿no? Alguien tuvo que pagarlo en la cruz.
Isaías 53, alguien tuvo que sufrir el infierno por ti. Alguien tuvo que ser quebrantado. Ese es Cristo. ¿Amén? Pero ya, hay que tener claro eso porque... Se lee hasta el 23, pero si se lee también el 24, inclusive habla acerca de qué es lo que se refiere como mundo. Ah, sí, claro. A los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. En la profecía de Oseas, capítulo 2. Entonces, ¿hasta aquí está claro alguna pregunta? Porque vamos a seguir con la explicación efectiva. La explicación es efectiva. Bueno, una cosa nada más que, bueno, en el lunes, eso nos enseñó muy interesante, que decía que, por ejemplo, en todo lo que es el tiempo antiguo, los judíos, de esa época, ellos, por ejemplo, cuando hacían el sacrificio del borreguito de ellos, ellos pensaban que ese sacrificio estaba alcanzando a todo este egipcio, griego. Ellos sabían muy bien que era determinado por el pueblo, o sea, era un sacrificio direccionado, intencional, ¿no? Entonces, en el primer siglo el debate no era tanto por todos, pero el debate era quiénes son el pueblo de Dios, son los judíos pero también gentiles. Y entonces nos hace todo ese panorama, ¿no? Y ahí justo Pablo nos enseñó la Efesios 13, ¿no? Que Pablo dice que los gentiles también son coherederos según ustedes. Los pueblos uno dice uno. Amén. No era tanto el debate. Ahora es más así porque ya no estamos divididos, ¿no? Aunque algunos se desesperan por dividirnos, el debate era ese. Pero tienes razón, muy buen punto, ¿no? Porque la expiación, como dices, era definida. Era definida por el pueblo. El Yom Kippur no era un festival para salvar al mundo, era para salvar al pueblo. Y ahora el pueblo está por todo el mundo, más bien. Las ovejas del verdadero Israel de Dios están por todo el mundo, en todas las épocas. Pero sigue siendo el pueblo. ¿Amén? El mismo Señor diciendo, tengo otras ovejas a las que debo traer al redil. Juan capítulo 10, verso 16. Amén, amén. Vamos a leer Romanos capítulo 8, del 32 al 34. Vamos a seguir viendo esa seguridad de que esta expiación ha sido efectiva, que no es potencial. Romanos capítulo 8, verso 32 al 34. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién me falta leer? Ahora nuestros visitantes. Hermano Esmino, gracias por ofrecerme. Romanos capítulo 8, verso 32 al 34. Sí, 3.2 al 3.4. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo eligió, sino que lo entregó por todos vosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el Dios que justifica? ¿Tendrá de ¿no? Sí, por favor. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también se resucitó, el que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Este cordero es el cordero definitivo, por eso dice consumado es. Ahora no hay forma de que nadie te acuse. No tienes que estar por tus pecados cada año haciendo un sacrificio de Yom Kippur, ¿ves? Consumado es. ¿Quién nos acusará ahora? ¿Tu mente, Satanás? Cuando tú te tropiezas, ¿qué te dice Satanás? Ya fuiste, ya. No fuiste. Y no eres sinvergüenza. Si tu corazón de verdad se duele por su pecado y arrepentido se da cuenta que Dios permite lo que aborrece, o sea que tú caigas, para llevarte a lo que él ama, que es su gloria, para llevarte rendido a sus pies. ¿Ves? Amén. Hay que aplicarlo al Evangelio siempre, es práctico para nuestra vida. Vamos a Hebreos capítulo 2, verso 17. A ver, ¿quién va al capítulo 2, verso 17 y al capítulo 9, verso 15? ¿Quién falta leer? A ver, Gino, por favor, ¿puedes colaborarnos? A ver, Hebreos capítulo 2, verso 17 y el capítulo 9, verso 15. Oriana, ¿puedes colaborarnos? Hebreos capítulo 2, 17 y 9, 15, Oriana. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén. Para expiar los pecados del pueblo. ¿Él es el sacerdote de quién? Del pueblo. Él es el cordero que muere por el pueblo. Creo que está recontraclado por toda la Biblia, ¿no? No es exactamente por cada persona que ha nacido en toda la historia de la humanidad, sino por toda persona que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo, de este grupo de personas que nació en toda la humanidad. 9:15. Dice, así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que imponiendo muerte para la
bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. ¿Quién recibe la promesa? Los llamados. Los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Los que predestinó, a esos también llamó, a esos también justificó, a esos también glorificó. ¿Está claro? Vamos a dos textos más. Quiero que aprendamos bien esto antes de pasar al siguiente. Isaías 53, versos 10 al 12. Es un conocido texto. Bien conocido, bastante conocido. Los reformados lo usan mucho. No se puede contexto, pero bueno, vamos a verlo en realidad en el contexto de lo que el siervo sufriente, ¿no? Vamos a ver, del 10 al 12. Dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Wow. Este texto hace que muchos judíos se conviertan. Incluso en algunas sinagogas en Israel no lo quieren leer. Están haciendo algo malo, porque los judíos, si no tienen miedo, deberían leer sus profetas, ¿no? Sus ketubim. No lo hacen. No lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? A veces, como los fariseos, como Caifás y como ellos, me parece que muchos de los rabinos actuales también son falsos, ¿no? Son falsos rabinos, porque un rabino verdadero no tiene miedo. Toca leer mi Torah, ¿no? Tengo que leer toda la escritura, pero estos lamentablemente no lo hacen. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, hay una esta expiación por el pecado del linaje. ¿Quiénes son ese linaje? Aquellos que vienen a la fe por medio de Cristo Jesús. ¿Justificará mi siervo a todo el mundo? No. Justificará mi siervo a muchos. Muchos. Yo le daré parte con los grandes y repartirá despojos. Esto es interesante, es como un rey victorioso que entra y comienza a repartir lo que ha tomado del botín. La victoria es del Cordero, y la victoria del Cordero la comparte con su pueblo, no con todos, solo con su pueblo. Un rey victorioso no compartía con otros, ¿no? Sino que con su pueblo era la fiesta. Entonces hay que entenderlo de esta manera. Salmo 111, a ver quién lo puede leer. Creo que el verso 11 debemos prestarle más atención de Isaías, porque dice que verá el fruto de lo que tiene su alma y quedará satisfecho. Pero yo no quedé satisfecho si me he propuesto algo y recibo la mitad, o casi lo logro. Sí, es una satisfacción, pero en realidad es más completa como alcanzar lo que te propusiste. Realmente el sacrificio de Cristo fue el Cordero perfecto, el olor fragante para Dios. Por eso cuando en la Biblia dice que a él le plació quebrantarlo, no es que Dios es un psicópata que no, voy a quebrantarlo, no, simplemente que él, ese consumado le ha sido satisfactorio para Dios. Se cerró la deuda, la considera cancelada, ¿no? Me considero satisfecho, mi ira ha sido absorbida, ¿no? Mi ira está calmada, la ofensa a Dios ha desaparecido. Eso significa. Y por eso la expiación es efectiva, por eso no es potencial, ¿ves? ¿Te das cuenta? Yo creo que Alex lo dice en el contexto de que la satisfacción no es del padre que recibe el sacrificio, sino del siervo sufriente que se está sacrificando por un pueblo específico. O sea, es el contexto de que yo me sacrifico por todo el mundo, pero se van a salvar solo una parte del mundo, entonces no estoy satisfecho. No, claro que no. Pero ahí dice que estará satisfecho porque todos por los claro, eso decía la intención de la cruz. Cuando Cristo estaba ahí decía, voy a morir por los míos. Y cuando se levanta dice, no salió bien. No es así. Ajá. No es así. Creo que ni una de sus ovejas se perdió en realidad, es la satisfacción de su alma. Claro, él mismo, es su obra. Él mismo en su oración final al Padre le dice, de todos los que me diste no he perdido ninguno. Amén. Por eso la salvación no se pierde. Porque a los que escoge, justifica, santifica y glorifica. Ese texto de Romanos te asegura para siempre, ¿te das cuenta? Porque dice, a los que escogió, algunos también perdió. Eso no dice, ¿ves? A los que escoge, los asegura. Y si es posible con disciplinas, te asegura. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es la intención de la cruz?
Vamos a leer de nuevo, antes de cerrar este de aquí, Juan 17:9, ¿cuál es la intención de la cruz? Apréndanse esto que estamos hablando, si pueden en internet busquen un poco, o si quieren me piden recursos, yo les mando. El 112:9 faltó. 112 para los santos. Ah, ya, léelo por favor. Pagó el precio de rescate de su pueblo y estableció su pacto para siempre. Amén. Acá la verdad es de redención, es lo mismo, es un rescate, es un precio que pagabas para sacar una mercadería del mercado, ¿no? Entonces Cristo pagó por nuestro pecado. El único que podía satisfacer la ira de Dios era Dios mismo. Vamos a leerlo, Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, los tuyos son. Vamos a el siguiente tema. Entonces, la reprobación total ha quedado clara, que Dios nos escoge, ha quedado claro, ha quedado claro también entonces el llamamiento eficaz que estudiamos en clases pasadas, a los que llama salva, y es eficaz ese llamado. Cuando tú te enamoras de Cristo, ya no das parcelas. Y vamos a ver acerca de la preservación de los salvos. Esta doctrina de la preservación de los salvos también ha sido llamada muchas veces la perseverancia de los santos, o ya en los tiempos actuales tiene dos apodos. Uno es algo siempre salvo y el otro es la salvación, uno no se pierde. Entonces muchos creen que porque decimos algo siempre salvo y la salvación no se pierde, es que uno puede hacer lo que le da la gana, ¿no? Ya soy salvo, lo que quiero, ¿no? Y no es así. Hay un extremo, como les expliqué hace 2 semanas, que dice eso, se llama antinomianismo. ¿Qué significa? Viene de anomos, que significa anti-ley. O sea, gente que dice, bueno, ya estoy bajo la gracia, ya estoy bajo la gracia, no estoy bajo la ley, entonces puedo hacer lo que yo me plazca, ¿ves? No es así. Porque una persona que está realmente bajo la gracia vive de la siguiente manera. Vamos a leer Romanos 6, antes de empezar acá, para tenerlo claro, ¿no? Aquí lo pueden leer, Romanos 6, del 12 al 14. Romanos 6, del 12 al 14. Sí, por favor. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Te das cuenta que es todo lo contrario de lo que dicen los antinomianos? Es todo lo contrario. La evidencia de que tú estás bajo la gracia y no bajo la ley es que ya no reina el pecado en tu cuerpo mortal, sino que tú luchas contra eso, ¿ves? Porque tentado vas a ser, si tentado por Jesús, pero ya no reina. ¿Te das cuenta? Ya no es el rey de tu vida, el rey es Cristo. Así que te recomiendan que no reine el pecado y que luches con la concupiscencia también. Entonces esa es la verdadera doctrina de la perseveración de los santos. Dios escoge un pueblo, el Hijo redime ese pueblo y el Espíritu lo trae de muerte a vida y lo hace perseverar hasta el final. Vamos a leer Ezequiel 36, a ver si me ayuda, verso 25, verso 27, verso 29 y verso 36. Ven en la pantalla que les he puesto un punto y coma, es porque son separados, ¿no? No es del 25 al 36. Verso 25, porque es largote, verso 27, verso 29 y verso 36. Vamos a leerlo, acá lo tengo. A ver. 36, ¿no? Sí, del 25 esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. A ver, primero estemos ahí. ¿Qué dice que esparcirá y nos va a limpiar? El agua es una forma de purificación, es una idea de purificación. Pero luego nos vemos en Apocalipsis que nuestras ropas son lavadas ¿con qué? Son lavadas con la sangre del Cordero. Suena raro porque tú dirás, pongo en mi batea sangre y voy a lavar con magia blanca así mi ropa. ¿Qué es esto? Se va a ensuciar, ¿no? Pero no, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces acá dice que nos va a limpiar de todas vuestras inmundicias, o sea, no va a quedar ni una. ¿Por qué? Porque ya la ira de Dios la ha absorbido Cristo. ¿Te das cuenta? El Cordero ya pagó por esa culpa. Dios no se va a acordar de esa culpa y te va a lavar de tus inmundicias. Esa es la promesa que le hace Dios a su pueblo. Sigamos, 27. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién se perseverará hasta el final? Y yo haré, dice, porque ahí haré, tiene un pronombre prosódico delante, haré que andéis en mis estatutos. O sea, ¿quién te hace que ames su ley? ¿Quién te hace que la ley te cuide?
en tu conciencia cuando estás a punto de pecar, o si has tropezado, te arrepientas. ¿Quién es el que te trae a los pies de Cristo siempre? Dios. Él hará, a través de su Espíritu. Es decir, que si ahora tú andas en sus preceptos y anhelas ponerlos por obra, es porque Él ha puesto su Santo Espíritu dentro de ti y te redarguye de pecado. Es una doctrina clásica que también está en la promesa de Ezequiel. ¿Amén? Entonces Dios te sigue preservando. Él te hace nacer de nuevo, Él te hace preservar. Si seguimos en el 29. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. No significa que vas a volver rico, que vas a multiplicar la cosecha, sino que va a haber fruto en tu vida. Vas a tener fruto, no tendrás más hambre. Mira, el cristiano que tiene hambre espiritual, como decía John Piper, es porque quiere. Porque Dios, por ejemplo, nos permite que nosotros tengamos hambre y sed de Dios para clamarlo. Y en Él te vas a satisfacer. Dios es más glorificado, dice Él, cuando tú te satisfaces más en Él. ¿Cómo puedes vencer el pecado? ¿Cómo puedes vencer esos deseos que te arrastran? Que tú los buscas porque supuestamente estás buscando un reemplazante del gozo de Dios. Es porque cuando te goces más en Dios, eso te va a impedir caer en otras cosas. Porque el gozo de Dios es tan grande que lo otro va a parecer basura, por lo que es, ¿no? El pecado es basura. Sigamos, verso 36. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Acá está en juego el nombre de Dios, ¿ves? Hay muchos que dicen, soy hijo de Dios, y están viviendo como Satanás. Otros dicen, soy hijo de Dios, y están viviendo como Judas, robándole a la gente. Pero otros dicen, soy hijo de Dios, y están viviendo como Caifás. No pecan, no caen, se cuidan, pero moralismo. Moralismo y encima orgullo. ¿No? El legalismo y el libertinaje son ambos enemigos del Evangelio, porque te alejan de la cruz y de la dependencia de Cristo. El libertino, antinomiano, cree que, ya estoy en la gracia, ¿no? Y se burla de la gracia y la convierte en libertinaje. Pero el legalista, al contrario, se burla de la gracia y cree que no es suficiente y la reemplaza con sus obras. Por más que jure por la Sarita, por Spurgeon, que incluso enseña los días de la gracia, porque yo conozco reformados que son legalistas y demasiado. Entonces hay que tenerlo en claro. Si tú ves a alguien que cree la doctrina de la gracia, ya mira, que aprende estas verdades que estamos estudiando, pero es legalista, no lo ha entendido en serio. No lo ha entendido en serio, no lo ha entendido. Porque alguien que conoce la doctrina de la gracia no puede ser legalista. Es un oxímoron. No puede ser, es totalmente contrario a lo que va la doctrina de la gracia. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo, Dios, reedifiqué lo que estaba derribado, y yo planté lo que estaba desolado, y yo he hablado, y yo lo haré. Creo que está por demás que tenemos una gran confianza en el Señor, ¿no? Órale con su palabra. Señor, mi vida no va bien. Tú dices que tú reedificaste lo que está derribado. Quiero darte la gloria con mi vida, reedifícame. Planta lo que está desolado. Tú has hablado, Señor, y tú harás. Hazlo conmigo. Está en tu palabra. Clama todos los días. Hay que buscar la santificación de esta manera. Y recuerda siempre que no depende de que estés bien o que estés mal, porque el amor de Dios no cambia porque te equivocaste, porque tienes algún tipo de éxito. No te ama más porque la hiciste bien cristianamente hoy día o porque ayer tropezaste, te amaba menos. Sino que dice acá, verso 32, no lo hago por vosotros, dice Jehová, sabedlo bien, que se te quede metido acá, ¿sabes? Que se te quede acá, sabedlo bien, avergonzados y cubiertos de confusión por vuestras iniquidades. Tu trabajo es arrepentirte, ¿no? Él te ha cambiado el corazón de piedra por uno de carne para que tú siempre seas sensible a su llamado. El Espíritu te redarguye el pecado, arrepiéntete, ven a Cristo todos los días, clámale que te restaure, clámate que te reedifique, clámate que te replante, no te rindas. Imagínate todas las iglesias verdaderas y bíblicas que por cada tropiezo de sus líderes o de toda la congregación, de todos los laicos, ya no se movieran, no evangelizaran, ya ganó Satanás, ¿no? Si por cada caída ya no puedo predicar, ya no quiero servir, ¿no? Ya, no hubiera cristianismo hace siglos, en serio. Hay un libro de Barbara Gooding que se llama Gracia, ¿cómo se llama? Lo estoy viendo y no me acuerdo el título. La cosa es que ella habla de cómo Dios es soberano en medio de nuestros pecados, no para que te vuelvas antinomiano, ¿no? Sino como incluso John Newton decía que incluso en el momento que estaba haciendo la oración de la liturgia de la Santa Cena, comenzaban a venir ataques de pensamientos pecaminosos. Y él se sentía mal, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Imagínate, un hombre casado, todo. También decía que
Él debería asustarse del pecado. Estaba asustado porque él debería asustarse del pecado tanto como que al despertar al amanecer le hubieran tirado un sapo o una culebra en la cama. ¡Ay, qué es esto, no! Así debe salir volando el pecado. Y él decía que se quedaba con una especie de morbo a ver la culebra o el sapo. O sea, él decía, ¿por qué me pasa esto? Me da gusto porque John Newton era un hombre de Dios que confiaba en su iglesia y siempre confesábamos los unos a los otros los pecados, y yo me he dado cuenta que en Iglesia Urbana todavía estamos así, ¿no? Tenemos esa confianza de no juzgarnos, de restaurarnos. Y es porque tal vez gracias a Dios estamos entendiendo el Evangelio, ¿eh? Que siga así, pues. ¿Ya? Al primero que juzga lo demás lo disciplina. Ya. Dios. Ya, Eco, por favor. Ya. No, ya no hay gracia, Eco. Dios persevera hasta el final en guardar a sus santos de caída para salvación. Aquí está ya el punto, ya no solamente de la obra de Dios, sino de que Dios persevera hasta el final. O sea, Dios se esfuerza hasta el final, con su poder todopoderoso, en preservarte a ti y a mí hasta el final. No depende de ti, ¿ves? No depende de ti. No, que yo me voy a mantener hasta el final. Tú lucha como si dependiera de ti, sabiendo que estás en manos de Dios. ¿Entiendes? Como decía mi pastor, vive como arminiano y duerme como calvinista. Confiando en que todo está en las manos de Dios. Pero sí que no te vas a esforzar. Porque la evidencia de un verdadero calvinista, si ves la historia de la iglesia, un verdadero reformado, alguien que conoce la gracia, es que siempre se esfuerza. Hasta el final. Pero la reforma es constante. Sí, siempre somos conformados a la imagen de Cristo. Vamos a leer varios textos, a ver. Proverbios 2, verso 8. Ya. Sí. Proverbios 2, 8. Sí. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Qué hermoso, ¿no? ¿Quién nos cuida? Dios. ¿Quién nos cuida? ¿Quién nos protege? El Señor. Los que vienen a mí, yo no los echo fuera. Y de mi mano nadie los saca. Juan 10, 27 al 31. ¿no? De la mano de Cristo nadie te saca. De la mano de Dios, que es el más poderoso, nadie te va a sacar. Nunca te va a sacar. Si tú le dices, no, si la salvación se pierde, le estás diciendo mentiroso a Cristo. Y esto es grave, ¿ves? Sé que hermanos, algunos lo dicen sin mala intención, ¿no? No quieren realmente acusar que están mentirosos, pero es bien grave, es un error teológico gravísimo decir que la salvación se pierde. Al estilo de ahora, los arminianos antiguos no decían que la salvación se pierde, decían que tú apostatas cuando caes de la gracia. ¿Entiendes? O sea, cuando te alejas para siempre. Pero si alguien caía en la iglesia y venía Pastor Wesley, de ayer enterado, lo disciplinaban, vamos a orar para restaurarte. Y hacían un trabajo con su familia, no le decían bajar al altar, a recuperar tu salvación, no, porque para ellos simplemente tú apostatabas cuando caías de la gracia. ¿Y cuando caías de la gracia? Cuando perdías la fe del Señor. Que no se entiende, pero en realidad perder la fe para ellos era irte para siempre. ¿No? Irte. Listo. Muy diferente, ¿no? Ahora con cualquier caída tienes que salir al altar, a matar tu chivo todos los domingos, y eso trae una depresión. Parece que no tuvieras seguridad. No la tienes. Salmo 37, 28. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes son fieles. El Señor lo protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Amén, gracias a Dios que no va a acabar con nuestra descendencia. Y no porque somos los buenos, sino que Él nos ha escogido para salvarnos por gracia de entre los malvados. Como decía Snyder, mira, nomás vive este mundo escogió Dios para para avergonzar a los sabios. Pero, ¿te das cuenta? ¿Qué sería de este mundo si no existiera Dios? Si no existiera Dios, todas esas gentes, estas personas más viles, nunca hubieran sido convertidas y nosotros nos hubiéramos encargado de destruir este mundo. ¿No? Él rescató a todos sus enemigos, a los más réprobos, porque nosotros íbamos a ser ricados de este mundo. No, pero yo era bueno, yo era un más mundano bueno. No te la creas. Todos tenemos el potencial de ser un Hitler o de ser lo peor. Lo más vil de este mundo Dios ha salvado porque nosotros íbamos a ser los destructores del mundo. ¿Ves? En el caso que Dios no, si no existiera Dios, nosotros nos encargaríamos de que esta sociedad sea un canibalismo total. Gracias al Señor, que nos ha salvado. Hay que darle siempre gracias a Dios. Yo no veo humanidad ya porque los hombres de hace siglos ya habían destruido todo. Él siempre ha salvado a los que son como Pablo, a los enemigos de su iglesia. Vamos a Juan capítulo 6, verso 39. A ver. ¿Quién no puede leer? Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.
No, pero Cristo, algunos sí se han perdido porque se han ido de la iglesia, porque no se salvación. No, nada, nada. No pierda yo nada. Si no, mira, no solo no lo voy a perder, sino que yo lo voy a resucitar. Hay una promesa de resurrección. Y en el verso 40 dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y que cree en Él, porque tienes que verlo al Hijo, tienes que contemplarlo espiritualmente, tienes que entender que Él es el Salvador. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, dice en el Antiguo Testamento. Y Colosenses dice que Él es el imagen del Dios invisible. Cuando tú contemplas a Dios, contemplas a Cristo. Y aquel que contempla a Cristo y cree, tiene vida eterna, yo le resucitaré en el día póstero. Y dice acá, murmuraron entonces de los judíos diciendo, yo soy el pan que descendió del cielo. Porque dicen, ¿cómo que yo lo resucitaré? ¿Cómo va este muchacho? Porque tenía 31 años, 32 años, 33 años, va a resucitar a alguien, a menos que sea Dios. Y por eso lo querían apedrear. Sigamos. Dios entonces te tiene en su mano y nada, tienes una promesa de resurrección ahí y no hay nada que te quite de eso. Vamos al texto que les mencioné hace rato. Juan 10 del 26 al 29. ¿Quién lo puede leer? Ya ven. Pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo los conozco y ellos me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Amén. Mi Padre, Amén. que nos ha dado, es más grande de todos, y de la mano del Padre nadie nos puede arrebatar. ¿Quién le dio las ovejas? Dios. Están en la mano de Cristo y están en la mano del Padre. Nada les puede arrebatar. Y luego hace un contraste, pero ustedes no son de mis ovejas. Uy, no, Cristo, no debe rechazar, no lo reprobamos así, no los trates mal. En realidad le está hablando de gente que está acá y gente que está acá. ¿Te das cuenta? Él tiene un pueblo y lo va a guardar para siempre. Claro que los que está acá, en este momento dicen no son de mis ovejas, pero en toda la Biblia va a ser llamado, ¿no? Ven y bebe gratuitamente el agua vida eterna. Y ese es nuestro llamado, llamar a los que están acá porque tú estabas acá. ¿Todos sí o no? A ver. Vamos al mismo Juan, capítulo 18, verso 9. Mira, dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Nadie. Dios persevera hasta el final en guardar a sus santos de caída para salvación. Sigamos. 17, 11 al 12. Signos en Juan. Si quiero leer, a ver. Ya ven. Ya he hecho estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno lo mismo que nosotros. Mientras estaban con ellos los protegía y los preservaba, mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliese la escritura. Amén. Sí, sí. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi vida en plenitud. La verdad, hay que ser bien agradecidos con el Señor. Él está orando por su pueblo. Les está orando. Y como te decía, yo no pido por el mundo, sino por lo que me diste. Y ahora está orando por su pueblo. ¿Tú crees que Dios no va a escuchar la oración de su padre, de su hijo? Él intercede por nosotros, dice 1 Juan, ¿no? Él es nuestro intercesor. Así que tú podemos decir, hermano, ora por mí, pero Cristo está orando por ti. Romanos capítulo 5. Pastor, antes de pasar al siguiente, sí, dime. Creo que de repente todos los que hemos conversado respecto a la seguridad de salvación o a lo que el Señor nos ha elegido para salvación, claro. Siempre ha habido alguien que ha preguntado por Judas. Dice, Judas es una muestra de que él era discípulo, seguidor de Jesús, pero él perdió su salvación. ¿No? Pero vemos cómo Jesús mismo con estos versos aclara. El único que se perdió fue el que ya había de perderse desde el principio, el hijo de perdición. El hijo de perdición, pues. Cristo mismo está que dice esto, mira, el Salmo 41:9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el de mi pan comía, alzó contra mí mi calcañar. Ahí estaba profetizando acerca de Judas. Mira, como habló lo que vio de Thomas Watson, el puritano, él simplemente dejó a Judas en su propia pecaminosidad para que ande como quiere. Simplemente retiró su mano un ratito.
como les dije el ejemplo la semana pasada, cuando tienes una goma matriz, tú la destapas y al contacto con la naturaleza se endura, ¿no? Simplemente, lo que hizo Dios es sacarle la tapa a Judas. Judas era malo, era un reprobado, era culpable. Es más, él antes de que tire, digamos, exponga al Señor, él ya estaba robando dinero de la bolsa, ya estaba vicioso, o sea, él siempre estaba ahí por interés. Tal vez le pareció primero que era una revolución, así quiso meterse por ahí. Judas no era una persona así, además Judas y Mateo eran más, digamos, educados. Por eso le dieron una bolsa a él. Judas no era un tontito. Lamentablemente, ¿sí? Considerando eso, ¿no? De que a Judas le dieron la bolsa sin a Mateo publicano. Claro, o sea, Judas realmente era aparentemente bastante honrado, bastante tinoso, bastante sabio para administrar los gastos. Hasta parecía cuando dijo, ¿cómo desperdician el perfume en eso? O sea, ¿no? Parecía bastante que tenía su hoja de este bacán. Sí, y algunos comentaristas dirían que era tan derecho ante los ojos de los demás que ninguno pensaría que él era el que iba a mencionar. Inclusive eran capaces de culparse a sí mismos, ¿no? Sí. Antes de pensar que Judas sería. Antes de pensar que él iba a hacer, ¿no? Y ese moralista, ese hombre moralista, hipócrita, era el hijo de perdición. Era el que profetizaron en el Antiguo Testamento que iba a levantar su calcañar. ¿Sí? O sea, ese es su calcañar. Se iba a traicionar. Algo que sería muy interesante ver, ¿no? Uno puede, a veces, yo de niño, que bueno, de adolescente veía la Biblia, decía que más Judas, pues, ¿no? El traidor, el puñalero, ¿no? Claro, sí, pero qué chévere, otros apóstoles, bacán. Pero nos olvidamos de la Biblia, en el arresto, todos fueron. Claro. Todos, sí. Hasta Juan, el discípulo amado, arrancó. Segundo, después, en el momento ya, creo que está dentro de la casa de Caifás, Pedro lo niega. Y todas esas cosas más. Entonces uno puede decir, o sea, lo niega, lo abandona, todo, o sea, podría estar actuando como Judas igual. La diferencia es esta, dice el versículo, me marcó bastante, que Jesús le dice a Pedro, Satanás los ha pedido ustedes para zarandearlos, pero yo estoy orando para que no te falte la fe. No le dijo, tenga fe, pero así, ¿no? O sea, yo estoy orando, o sea, mi interacción sacerdotal es la que va a hacer para que no te falte. Claro, ¿no? El poder de Dios que nos salva es el poder de Dios que nos guarda. Con Judas no estaba dentro del pacto. Es como decir, Jesús está ahora orando por mí, por todos, para que no me falte. Sí, recuerda lo que dice Juan 17:23, que Él nos ama, Dios nos ama como ama el mismo Cristo. Así que todas las oraciones que Dios le pide por nosotros es como si las pidiera por Él. Y Dios todo le responde a su Hijo, porque es su Hijo amado en el cual tiene complacencia. Y esto es por gracia, ¿ves? Porque esa es la verdadera, como vimos la semana pasada también, esa es la verdadera etiqueta de hijo del rey, ¿ves? No es un sinvergüenza adoptado que te comienza a gastar la plata del padre porque ya soy hijo del rey, no soy la princesita. No, hijo del rey te humilla. Mira todo lo que ha hecho el Señor por ti, estás en su casa, estás en su mesa. Yo sería como un siervo esclavo para toda la vida, dice, ¿no? Pero todos tendemos a eso, ¿no? Al orgullo, todos tendemos a sobreestimar esa etiqueta de hijo del rey a veces. Pues hay que someterla a la Biblia y humillarnos más delante del Padre, ¿no? Conocer todo esto y darnos cuenta que su amor es sin condiciones, que Él nos preserva hasta el final, trae un cristianismo verdadero, un cristianismo humilde, como debe de ser el fruto del Espíritu, pues, humildad, dominio propio, amor sin condiciones. Digamos, Romanos 5. Romanos 5, del 8 al 9. El Salmo 5, del 4 al 5, dice que Dios aborrece al que hace iniquidad. No dice Dios aborrece solo la iniquidad, ya que nosotros hacemos la iniquidad. La iniquidad en sí mismo no es nada, sino es una ejecución del pecado de nuestro corazón, es la ejecución de nuestro pecado. No como Gandhi decía, Dios ama al pecador pero odia el pecado. Eso no es bíblico. Eso está por la mitad nomás. No es una frase, no es una verdad completa, es una media verdad. Entonces vamos a ver lo que dice Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador, se reprobó, ¿ves? Siendo igual como Judas, Cristo murió por nosotros. O sea, Dios ama los objetos de su rechazo. Dice el Salmo que aborreces a los que hacen iniquidad, pero Dios ama a los objetos de su aborrecimiento. Y por eso muere en Cristo Jesús, por nuestros pecados. Amén. Hay que darle gracias a Dios por eso. No es solamente hiperira, sí, toda la ira de Dios. Y otros son, ay, el amor, un amor que parece de Teletubbies y no tiene nada que ver con el amor de la Biblia. ¿Ves? Hay que entenderlo bíblicamente y dar cuenta que es más profundo, es más glorioso para Cristo. Es tan hermoso entender el verdadero amor de Dios. Te das cuenta qué tan diferente que es que el amor del humanismo o que la ira del humanismo. Porque muchos hermanos de sana doctrina predican una ira
que nos han llevado al psiquiatra. Y en Lima han causado cosas terribles, destrucción. Solamente hablan de la ira de Dios de una manera grotesca, como si Dios fuera un tirano que está así con la pistola apuntando a ver al libro que se equivoca para ¡plum! Bajarle la cabeza. No es así. La ira de Dios es un santo rechazo al pecado. Habacuc capítulo 1, verso 13. Pero a pesar de ese santo rechazo al pecado, Dios tiene misericordia del mundo. Amén. A pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice, pues mucho más, estando ya justificados, ahora ya somos salvos, en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Bueno, voy a hacer un ejemplo. Dice que la ira de Dios viene así como una ola gigante, y él con una mano la retiene y con la otra los está llamando, vengan, vengan, como para que entren a su presencia. Es la única forma de salvarte. Vengan, vengan, pero va a llegar un momento en que va a bajar las dos manos. ¿En dónde vas a estar tú? ¿No? Es un ejemplo que te lo figura bien. Él está reteniendo. Está llamando, ven, toma gratis del agua de vida eterna. ¿Y sabes a través de quién llama Cristo? De su cuerpo. ¿De quién es su cuerpo? La iglesia, nosotros. Por eso, si no te da ganas de evangelizar, preocúpate. Porque Dios no tiene ahí pueblo desperdiciado. Dios no tiene pueblo desperdiciado. Dios tiene pueblo para usarlo. En tu contexto, pero para usarlo. 8. No es mi llamado, dice el colmo. No, pues mi llamado es irte al infierno. A ver, vamos a Romanos capítulo 8, versos 28 al 31. Sigamos gozándonos después de haber visto la parte que nos da miedo, la parte de la ira de Dios, la parte de nuestra incapacidad. Sigamos gozándonos con estas verdades de seguridad. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 28 al 31. ¿Quién nos puede leer? 28 al 31. Sí. Ya, Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Te das cuenta la implicación profunda y teológica que hay acá? La implicación que realmente la vida práctica se debe llevar. A veces uno se agarra solo el 31 y dice que nadie puede contra mí, Dios pone en el Facebook, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Como una forma de decir, trata de imitarme pero no igualarme. ¿No? PLB, por así. O sea, es una forma grotesca y mala de utilizar las escrituras. Acá está hablando de la seguridad que nos da en Él, ¿ves? Esa promesa de saber que si Él me escogió, ya me va a glorificar. Si Él me escogió, me va a santificar, me va a justificar. Va a haber un proceso de mortificación del pecado en mi vida. Y yo le tengo que dar las gracias porque a pesar de mí, estoy acá, ¿ves? Tú sabes el trabajo que le das a Dios, ¿no? Cada uno de nosotros lo sabe. Toda la chamba que tú le das a Dios. Pero Él es bueno y para siempre su misericordia para con su pueblo. Él no va a descansar hasta el final de llevarte con amor, así te duela con las disciplinas, Él no va a descansar hasta el final de llevarte. Y esa ha sido la hermosa doctrina de la perseverancia de los santos. Pero yo le he puesto la preservación de los salvos, porque la perseverancia de los santos, ahora, con las doctrinas de ahora, parece que fuera uno de que solamente depende de nosotros, ¿no? Pero en realidad no, sino que sí, el santo que persevera, es evidente que persevera, pero en realidad detrás de ese santo que persevera hay un Dios que lo santifica, hay un Dios que lo disciplina, hay un Dios que ya aseguró su salvación por medio de la cruz. No es que el santo tiene que llegar hasta el final por sus méritos, no va a vivir nunca, sino que por agradecimiento a Cristo va a vivir una vida de esfuerzo. Amén. Así que, aunque este texto no tiene nada que ver, porque es de la destrucción de Jerusalén en el año 70, pero es que los que perseveran hasta el final serán salvos. Pero vamos a metaforizarlo, los salvos perseveran hasta el final. La evidencia de que eres salvo es que nunca te vas a alejar de la fe. Por más que te revuelques, vas a venir de nuevo Cristo, y vas a venir de nuevo Cristo. Y cuando tú te caes, vas a levantar la mirada, como prediqué hace 2 años esto, y vas a ver la cruz en el fondo. Al horizonte lo único que vas a ver es la cruz que te salvó. Y las manos de todos tus hermanos que te van a levantar. Vamos, compadre. La iglesia no es para autodestruirse. Una iglesia que no disciplina a sus hermanos en restauración, tampoco es iglesia. La disciplina no es castigo.
Si alguien cae, no puedes verlo mal, porque tú eres parte de tu cuerpo. Si te duele el dedo, ¿te lo sacas? No. Locura, ¿verdad? Si te duele la oreja, te vas al doctor, ¿no? No te arrancas la oreja, narramos las cuentas. No, porque tú no puedes sacar partes de tu cuerpo. No sé por qué, yo he pasado experiencias así, he visto iglesias donde la disciplina es un castigo. Si bien sí hay extremos, ¿no? Por ejemplo, gente que no se quiere, que es peligro para la iglesia, y se tiene que, Dios no quiere nunca pase acá, se tiene que excomulgar, que acá le dicen entregar a Satanás. No, eso no significa que a la menor diferencia te van a votar, o que tú lo vas a tratar mal. Eso no se hace, Eso no se hace. Acá había hermanos que han llegado y todavía en ese tiempo no estaban de acuerdo con todas las doctrinas, ¿no? Y yo dije, vete, ¿no? Con tal de que no hagas problema, hay que tener paciencia con las ovejas, porque una cosa es que tú seas una persona problemática en una iglesia que causa caos, pecas, traes pecado a la congregación, y otra cosa es que seas una persona que quiere buscar la verdad, ¿no? Y que todavía no entiende todo, como nosotros no entendíamos todo, ¿no? Entonces hay que tener paciencia tú con tus hermanos también. Si alguien cae en pecado, se le restaura, como dice Gálatas capítulo 6, del 1 al 2, ¿no? Con mansedumbre, quizás nosotros hemos tentados en lo mismo. Pero pastor, usted es pastor, ¿cómo va a hablar así? No, todos pueden ser tentados en lo mismo. Si yo me descuido y bajo la guardia, muero. Y yo tengo que estar con la guardia levantada porque tengo una congregación. Y tú dirás, entonces yo sí puedo relajarme porque no soy pastor. Peor todavía. Porque si tú bajas la guardia, imagínate ese pensamiento. Si yo bajo la guardia porque no soy pastor y todos pensaran así, todas las iglesias se fueron a la quiebra también, ¿no? Entonces el Satanás ya ganó de nuevo. Por eso la doctrina de la preservación de los salvos, de la perseverancia de los santos, no quiere decir relajo. Más bien vamos a buscar con más intensidad el rostro del Señor. Filipenses 1.6, bien conocido, el que preservó la buena obra, la terminará hasta el día de Cristo. Bien, 1 Corintios capítulo 1. Ya terminamos aquí. Ok, hay más textos, pero vamos a ir. 1 Corintios capítulo 1. Del 8 al 9. Ya leo. 1.6. Sí. Estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Estamos persuadidos. ¿Estás persuadido? ¿Estás convencido? Tienes que estar convencido. El que empezó Cristo la continuará. Nos volvemos en Ezequiel 36. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 1, versos 8 y 9. Dice, el cual, de Cristo, os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y acá está la base. Nosotros estamos unidos en Cristo, porque acá en la misma carta, en el capítulo 12, verso 13, dice que somos bautizados, sumergidos en un cuerpo, en Él. Tenemos una comunión con Él, y esa comunión nos une. Es una doctrina que ya vamos a estudiar después, que se llama la unión con Cristo. Estamos unidos en Él. Tu identidad es Cristo. Cuando tú te miras en un espejo espiritual, aparece Cristo. Y eso es lo que hace de que seas irreprensible en el día final, ¿ves? Porque no significa que Dios te va a hacer moralista para que tú te presentes. Acá estoy yo, mira tu obra, dándole la gloria. Mira tu obra, acá está. No. Cuando te presentes va a ver a su Hijo amado, y por eso. No sé si te han visto que es arminiano y me parece chimplón, pero mis amigos que no son muy creyentes, yo les enseño. El buenómetro, ¿viste ese videito? Ya es cierto, la verdad. Por más que tú te pongas ahí y salgan tus obras, así sean obras hechas por el Espíritu Santo en tu vida, tus malas obras siempre van a ganar, ¿no? No vas a ganar tú. Porque así tus buenas obras sean así, un buen currículum, estás condenado. Porque acá te pongo de nuevo el ejemplo. Si tu vida es un vaso de agua y solamente has tenido una gotita de pecado, esa gotita de estiércol malogra todo, ¿te tomarías ese vaso? Un vaso de agua y le echan con un gotero una gotita de estiércol, ¿te lo tomas? ¿No? Aunque es 99.9 agua pura, no te lo tomas. Dios no puede ver esa gotita. Así que si no te presentas con Cristo en tu comunión con Él, estás frito. Así que hay gracias a Dios por eso. Segunda Timoteo capítulo 1, verso 12. ¿Quién lo puede leer? Por este motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo,
Mi depósito, dice acá. ¿Quién es poderoso Cristo para guardarte hasta el final o no? Por su comunión que tienes con Él, porque Él ha pagado por todo. Si tú tienes dudas de eso, es que Cristo no es poderoso. Tu Cristo no es el Cristo de la Biblia, es un Cristo que no es poderoso. No es así. Vamos avanzando. Segunda de Juan, capítulo 1. Bueno, el único capítulo que hay, versos del 1 al 3. Vamos avanzando porque no me quiero votar. Segunda de Juan 1.3. A ver si lo puede ver. Ya, vino. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Amén. La salvación es del Señor, hermanos. La salvación no es un emprendimiento humano. Los seres humanos no se pueden salvar a sí mismos. La salvación es una obra divina. Dios es que la logra y la aplica. La salvación es del Señor y proviene del Señor. Y es el Señor el que nos libra de la ira del Señor. Porque me da risa que me dice meme, no sé si lo han visto. Dice Cristo tocando la puerta y dice, ábreme. ¿Para qué? Para salvarte. ¿De qué? De lo que te voy a hacer si no me abres. Terrible, ¿no? Pero sí. Gracias a Cristo porque en Él tenemos salvación. Gracias a Cristo por todas esas cosas. La verdad, hemos visto desde nuestra depravación total, pasando por el amor de Dios sin condiciones, esa elección de amor que tuvo por estos vasos de ira para convertirlos en vasos de misericordia, y luego la preservación de estos vasos que le fallan a Dios en medio ya después de haberlos salvado. Esa es la doctrina de salvación. Esto tiene que cambiar totalmente tu forma de predicar, ¿ves? Tu forma de ver el mundo, tu forma de ver tu pasado. Lo cambia totalmente, ¿ves? La salvación no es cosa de cambiar de religión y me meto a la fe, no, es cosa de transformación, ¿ves? Es cosa de nacer de nuevo. Y la santificación no es cosa de reglas, es cosa de buscar a Cristo y ser conformado a la imagen de su Hijo, a la imagen de Cristo. ¿Ven? ¿Alguna pregunta antes de terminar? Si quieren les paso también el PPT después. Vamos a ver.